Pues esta semana vamos a cerrar definitivamente el tema de personajes. La semana pasada ya empezamos con tener una pequeña visión de cómo lanzar nuestro personaje. Esta vez lo que voy a hacer es enseñaros a definir absolutamente todo lo necesario para que ya tengáis un personaje que podáis lanzar en vuestra trama y empezar a escribir con él. Así que no me enrollo más, tiramos la intro y empezamos. Antes de empezar, recordaros que ya hemos hecho varios vídeos sobre worldbuilding, sobre personajes, y que para seguir este tutorial sería recomendable, no es obligatorio, pero sería recomendable que hubierais visto los vídeos anteriores para saber de dónde salen todos los elementos que vamos a utilizar para acabar de cerrar este personaje. Os lo voy a dejar por aquí, los vídeos anteriores, para que les podáis echar un ojo. Ahora que está toda esa parte clara, vamos a empezar a darle forma al personaje en base a la información que ya hemos ido haciendo, ¿no? Que eso, como os digo, lo tenéis en los otros vídeos. Lo primero que vamos a hacer es coger el vídeo de la semana pasada, que era ese del triángulo de personalidad, y definir cuál va a ser la personalidad de nuestro personaje. Yo en mi caso tengo claro que va a ser un personaje físico. El personaje que voy a construir está dentro del marco de la novela que estoy escribiendo, que se llama Eorem Ethereal. Entonces, la novela esta, si la queréis leer, os apetece leerla, os voy a dejar el enlace a mi Patreon para que la podáis leer. Es completamente gratuita, simplemente os tenéis que hacer miembros de Patreon y a partir de ahí yo voy subiendo capítulos cada 15 días más o menos. Ahora mismo ya tenéis 4 disponibles, 5 dependiendo de cuándo estéis viendo esto, así que bueno, tenéis toda la información en la descripción por si os apetece leerlo. Como os decía, vamos a empezar con este personaje. Y bueno, en este caso para mí es un personaje que aparece como en la segunda mitad de la novela, por lo tanto tengo más o menos claro qué es lo que hace el personaje, por qué es importante el personaje, en qué momentos aparece en la novela, pero no es un personaje que haya definido todavía de manera profunda porque no ha aparecido todavía en lo que he estado redactando, ¿no? Entonces, como os decía en vídeos anteriores, escribir es un proceso que no es lineal, no es hago todo el material y luego cuando lo tengo ya me pongo con el siguiente paso y tal, sino que hago lo justo necesario para poder ir avanzando. Y en este punto pues estamos a estas, pero como sé que no lo voy a necesitar dentro de poco, pues digo, mire, ya aprovecho y lo creo con vosotros. Así que bueno, lo primero que yo recomendaría, ahora que sabemos eso es un personaje físico, en este caso es un personaje que es un mercenario y tal, lo primero que yo haría, antes que nada, es darle un nombre al personaje. Creo que eso es muy importante, no solo para poderte referir a él, poder nombrar las cosas creo que es importante y con los personajes pasa mucho. El tema de que el personaje tenga un nombre ya le da como cierto carácter y entonces aquí hay varias formas de hacer esto. La clásica, ¿no? Es pues mirar al pladur. Básicamente, miras a la pared así y, bueno, a ver que brote algo de tu mente, ¿no? A que vengan las musas a decirte, oye, pues ¿por qué no lo llamas así? Y dices, hostia, pues qué bien, ¿no? Claro, esto lleva mucho tiempo, no siempre funciona y además desgasta un montón. Entonces, la opción número 2, que es la que yo he estado utilizando durante mucho tiempo, es, pues existen webs que son generadores de nombres. Básicamente, son sitios en los que por una serie de parámetros que tú puedes configurar en esas webs, te dicen nombres de personajes, lugares, lo que sea, que podrían ir acorde a aquello que estás buscando y te lo genera de manera aleatoria. En este caso no es inteligencia artificial porque todas estas webs existían pre todo este boom de la inteligencia artificial que hay ahora, pero bueno, para ciertas cosas puntuales pues funcionan muy bien. Yo os voy a recomendar 2, también os dejaré los enlaces en la descripción. Que uno se llama Don John, que este está muy bien, por ejemplo, yo que hago mucha fantasía histórica o basada en la historia, pues este tiene generadores de nombres pues basados en historia, ¿no? Pues en Inglaterra, en Francia, Inglaterra medieval, Francia medieval, porque no es lo mismo los nombres de la Inglaterra en la Edad Media que de Inglaterra actual, ¿no? Entonces, bueno, esta también es una manera de utilizar esto. Y os dejaré pues el enlace abajo para que podáis echar un ojo a esta web. Está muy bien, también tiene otros recursos que yo no utilizo, pero que están ahí y que le podéis echar un ojo porque puede ser interesante, a lo mejor os mola, ¿no? Y la segunda, que para mí es creo que la más conocida de todas, la más grande de todas desde luego, se llama Fantasy Name Generator. Este está muy bien, también tiene generadores, bueno, tiene infinitos más que el anterior. Hay algunos que funcionan muy bien para cosas generales como culturas, países, etcétera, ¿no? Si yo sé que mi personaje quiero que tenga un nombre de ascendencia francesa, como por ejemplo es el caso de los elfos, todos mis elfos tienen nombre de ascendencia francesa, pues podría ir ahí, buscar Francia del Renacimiento, pues estos nombres, pum, y me sale la lista, está muy guay. Luego tenéis cosas con otras IP, pues yo qué sé, Dragon Ball, Juego de Tronos, lo que sea, lo que os venga a la mente. Claro, obviamente si es una obra original no uséis esto está más pensado para juegos de rol y cosas así. Pero bueno, yo os dejo las dos opciones por si no queréis utilizar inteligencia artificial,
y decís, no, pues a mí esto no me gusta, tal, pues os dejo esta opción porque es muy válida. Yo lo he utilizado durante mucho tiempo y creo que, bueno, pues eso, si tenéis ese problema de que no queréis utilizar inteligencia artificial, pues tenéis esta opción que funciona muy bien y es bastante mejor que mirar al Pladur, ¿no? Y por supuesto, luego está la IA, ¿no? Yo sabéis que utilizo mucho ChatGPT como complemento a lo que yo hago y básicamente lo que hago en este caso es utilizar ChatGPT básicamente para que me haga exactamente lo mismo que yo obtenía con esas webs anteriores que os he mencionado, pero de una manera como mucho más orgánica o mucho más personalizable o a la carta. Entonces, ¿qué hago? Pues básicamente para el personaje este que vamos a definir, yo tengo ya unos datos claros que sé del personaje. En primer lugar, es un personaje masculino. En segundo lugar, viene de un país que tiene pues nombres de ascendencia más inglesa. Obviamente estamos en el Renacimiento y es un personaje de clase baja, media baja. Entonces, esto ya me da elementos sobre cómo pedirle a la IA los nombres. Y yo lo que hago es básicamente que me dé un input similar a lo que yo tendría de esos generadores. Básicamente, dame una lista de 10 nombres masculinos del Renacimiento, de ascendencia inglesa y de clase baja, porque no es lo mismo clase baja que clase alta, porque los nombres sonarían diferentes, ¿no? Y le digo, me das 10 nombres y luego otra lista igual de 10 apellidos, para que yo pueda elegir el nombre que más me gusta de los 10 y el apellido que más me gusta de los 10. En este caso, yo le pedí eso a la IA me dio una lista de 10 nombres que me moló bastante. En este caso, elegí el nombre de Oswin y para el apellido, claro, ahí tenía otro problema porque me ponía apellidos reales ingleses y yo no quería eso. Entonces le dije, no, invéntate los apellidos. Claro, en este punto ya la IA lo que hizo fue hacerme apellidos pero que son compuestos de 2 palabras en inglés, ¿qué tal? Y yo le volví a decir, no, mira, no me interesa esto, lo que me interesa a mí es que el apellido sea inventado, es decir, que suene inglés pero que no sea inglés. Y a partir de ahí sí que me hizo la lista y entonces ahí ya llegué al apellido de Cravenlock, que me gustó bastante por sonoridad, básicamente. Como veis, a mí me gusta utilizar la IA porque es muy versátil en ese sentido. Porque cuando yo veo que hay un error en cómo lo ha planteado esa generación de nombre, le puedo decir qué es lo que no me gusta. Por ejemplo, en el caso de los apellidos habéis visto esa evolución, ¿no? Me da apellidos reales, no me interesa esto, algo inventado, me da cosas inventadas pero que están compuestas, no me interesa esto, invéntate algo que fonéticamente suene como inglés pero que no sea inglés. Y entonces llegamos al Cravenlock, que eso está guay, ¿no? Entonces un poquito uso la IA porque tiene este tema. Si por ejemplo hubiese querido un nombre pero que tenía unas iniciales concretas, claro, es complicado en el generador anterior, las páginas anteriores, que dé el nombre concreto con la letra concreta y el apellido concreto. Con la IA le podía haber dicho, dame nombres en inglés tal, que empiecen por la letra la que sea y dame apellidos que empiecen por la letra la que sea, ¿no? También. Entonces ahí me haría una lista concreto con las características que yo quisiera. Es mucho más personalizable y por eso creo que para este tipo de uso y usándolo de esta manera está guay. No decirle, oye, dame un nombre para mi personaje, que me escupa un nombre y pues vale, pues para adelante, sino que en este caso que tú más o menos vas dirigiendo, pues creo que es interesante y que pues la inteligencia artificial en este sentido pues nos funciona bien para eso. Entonces tenemos nombre de nuestro personaje, Oswin Cravenlock, que es el nombre del personaje. Segundo punto, vamos a elegir de dónde es. Aquí ya tenemos que hacer un poco de investigación y de entender un poco el world building. Por eso los vídeos que os he puesto antes por aquí sobre world building, porque tenéis que tener construido el world building para poder hacer esta fase. Entonces, yo como os digo, sé que el personaje es de un reino que se llama Dalanor, ¿no? Que es precisamente el reino donde sucede la historia, ¿no? La novela. Entonces, yo sé eso. Yo lo que hago es una estructura, básicamente. Primero elijo el reino, luego elijo la provincia dentro de ese reino, Kotamu, y luego ¿qué hacemos? Pues luego busco la ciudad o pueblo de la que es este tío, para ir a la zona como más concreta, ¿no? En este caso, el reino lo tenía claro desde el principio, es un tío de Dalanor, como he dicho. Ahora vamos a bajar a la provincia. Dalanor tiene 4 provincias, que básicamente es Caston, Casterwyn, Tirias y Terabon. Claro, de las 4 habría que ir quitando, ¿no? Es decir, yo lo he hecho por eliminación. En este sentido, vosotros podéis ir a tiro fijo si tenéis claro dónde es el personaje. Esto ya es cada cual con su manera de interpretar las cosas y para lo que quiera que el personaje sea, ¿no? En mi caso, eliminé primero Tirias porque es la provincia más, digamos, más culta, más artística, más refinada de todas. Y es un personaje que en este caso tenía claro que era un mercenario, clase baja, tal, no me encajaba con este ambiente. Así que Tirias fuera, me quedan 3. Luego quité Terabon. ¿Por qué? Porque Terabon es una provincia que está muy a tomar por culo. Es decir, todas las provincias de Dalanor están como juntas, ¿no? Caston, Casterwyn y Tirias están juntas como un reino. Pero Terabon es una provincia que, aunque forme parte de Dalanor, sean tierras de Dalanor, están como muy alejadas de Dalanor, ¿no? Básicamente como podía ser Flandes en la época del 1600 por ahí, ¿no? Que eran tierras que pertenecían a la corona española,
española, pero no estaban conectadas a la corona española. Pues en este caso Terabon le pasa 3/4 de lo mismo. Entonces era algo como muy lejano y tampoco quería que el personaje estuviera tan desconectado de lo que es el corazón del reino. Por lo tanto, Terabon a tomar por culo también. Y nos quedan dos: Caston y Casterwyn. Claro, en este punto ambas más o menos funcionaban, pero como toda novela, o el grueso de la novela básicamente, sucede en Caston, no quería que el personaje este fuera de Caston, básicamente porque quería que estuviera como en tierra ajena, entre comillas, ¿no? Entonces eliminé Caston por ese motivo y me quedó Casterwyn, que es una provincia que tiene un trasfondo, un lore que es interesante y que luego obviamente más adelante vais a ver que voy a utilizar para darle forma al personaje. Así que ahora yo ya sé que el personaje, pues tengo el segundo nivel. Sé que es un personaje de Dalanar y que pertenece a la provincia de Casterwyn. Hasta aquí, perfecto. Ahora me toca elegir ciudad o pueblo. En este caso yo tenía claro que quería que el personaje estuviera en una ciudad. ¿Por qué? Pues básicamente porque quiero que el tío haya crecido en un núcleo urbano grande. No me interesa un tío que viva en un pueblo de 4 casuchas y tal. Necesito que haya vivido en calles sucias, en un ambiente, digamos, relativamente potente a nivel de gente, de tal, para lo que yo tengo previsto para el personaje. Entonces, no me interesa un personaje de campo, me interesa un personaje de ciudad. Por lo tanto, elijo ciudad. Esto ya me descarta bastantes poblaciones. Y ciudades, pero que tampoco sean capitales, así que la capital de Casterwyn también la eliminamos, ¿no? Entonces esto fuera. Claro, también tenía algo muy claro de este personaje sobre el tipo de ciudad que quería, y es que fuera una ciudad lo más alejada del núcleo de Casterwyn posible. Casterwyn tiene básicamente un núcleo que es el lago Gaon. Básicamente es el sitio donde reside la Dama del Lago, que es como lo más importante de esta provincia. De hecho, todo el tema de la caballería y todo esto nace de toda esta parte. Y de hecho la capital está como muy cerca del lago. Por lo tanto yo quería una ciudad que estuviera alejada de esto. Y de hecho una ciudad como fronteriza, básicamente porque necesito que el tío esté como muy apartado, como muy a la frontera y muy cerca de otras cosas, ¿no? Como una ciudad de paso o algo así. Y entonces al final me quedé con la ciudad de Gillingham, básicamente porque es una ciudad fronteriza, está además con el lado medano, tocando con el lado medano a nivel de frontera, y como Medania también tiene una cultura como bastante dura, por decirlo de algún modo, eso ya le daba el carácter que yo quería que tuviera el personaje. Así que, nuevamente, elijo, pues por esto. En este caso yo he elegido porque tengo un mapa y sé dónde están situadas las cosas. No os preocupéis porque yo os voy a enseñar a hacer mapas más adelante. Lo que pasa es que ahora mismo pues creo que es importante ir pues paso a paso y empezar con la parte literaria y luego ya ir avanzando. Si lo tenéis a nivel de world building solo escrito, no os hace falta el mapa realmente para hacerlo. A mí es una pieza, algo que me ayuda mucho a visualizar las cosas, ¿no? Pero bueno, ya entraremos en eso más adelante. Entonces, ahora ya tengo toda la estructura completa. Sé que el tío es de Dalanar, de la provincia de Casterwyn y de la ciudad de Gillingham. Entonces, aquí ya tenemos toda esa parte. Tercer punto, y con lo que cerraríamos ahora todo esto, y es vamos a darle un trasfondo, una historia. Es decir, tenemos un personaje que sabemos que es físico, sabemos cómo se llama, sabemos de dónde viene. Bueno, ¿cuál es su historia? Y entender su historia básicamente es lo que va a dar el porqué. Entonces, a partir de aquí, lo que tú tienes que hacer es conectar los puntos, entender el trasfondo, entender al personaje, entender lo que tú quieres conseguir con ese personaje, aunque todavía no sepas por qué, y a partir de ahí pues empezar a construir tu historia, ¿no? Que al final es la historia de este personaje, porque este tío de esta ciudad de Gillingham se ha vuelto un mercenario, porque es un tío que no tiene escrúpulos y que puede matar a quien le dé la gana mientras le paguen lo suficiente. Eso es lo que te tienes que preguntar, darle ese carácter al personaje. Y a partir de aquí ya es deducción pura y dura. Yo en este caso, obviamente, como tengo tan interiorizado mi trasfondo, pues no me cuesta demasiado desarrollar esta historia, que ahora os contaré, para que veáis un poco un ejemplo de cómo debería ser esto, pero que luego ya os iré diciendo cómo podéis hacerlo vosotros si no tenéis esa soltura todavía de cómo hacerlo. Entonces, ¿cuál es mi reflexión? Para que veáis también un poco cómo llegamos a estas conclusiones, ¿no? Tengo un tío que vive en una ciudad, como os digo, apartada de todo el esplendor que supone Casterwyn. Para entender al personaje hay que entender la provincia. La provincia de Casterwyn básicamente tiene un eje principal que son los caballos y la caballería. Básicamente este es el mood de la provincia. Todo lo que os podéis imaginar a nivel de pues historias de caballería, de ese honor caballeresco y todo esto, todo ese tema de estas órdenes que operan realmente en todo Dalanar, pero que tienen su origen en esta provincia, pues básicamente es la cultura que impera en este lugar. Así que este tío ha estado creciendo
bajo esta visión del mundo, esa visión más caballeresca, del honor, etcétera. Toda la parte bonita de pues, todo lo que básicamente derivaría de las novelas artúricas y de todo este tipo de relatos. ¿Qué pasa? Que una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es lo que realmente pasa. El tipo este ha visto caballeros y ha visto caballeros haciendo de todo, porque realmente ha vivido entre estos caballeros. Aunque no sea uno de ellos, aunque él forme parte de la plebe, pues los ha visto en tabernas, los ha visto en burdeles, los ha visto en un montón de lugares y ha visto cómo actúa realmente el caballero, los ha visto matar por dinero, los ha visto hacer de todo, realmente. Ha visto que toda esa grandiosidad que el caballero vende de puertas para afuera, de puertas para adentro es todo, nada, mentira, y que al final es como una gran hipocresía que la gente compra porque necesita creer en cosas. Y eso lo ha hecho pues básicamente con un carácter más agriado, tal. El tío ha aprendido a pelear porque obviamente necesitaba aprender a pelear para sobrevivir en este tipo de mundo y al final ha decidido hacer exactamente lo mismo que hacen los caballeros, pero sin todo ese honor, sin toda esa mentira, sin toda esa cuestión, esa pompa que se pueden dar los caballeros por su rango, por el papel que les toca librar en el mundo, pero él ha decidido hacerlo pues más o menos lo mismo. Al final un caballero para él no deja de matar pues para a lo mejor un noble que lo tiene bajo su protección, pero él no tiene esa protección, él básicamente es a quien le paga. No es que tenga un señor feudal al que le vaya a rendir pleitesía, sino que su señor feudal es el dinero. Él quiere prosperar y entiende que, pues básicamente, puede hacer exactamente lo mismo que harían los caballeros, pero sin la hipocresía de el honor y todo este tipo de cosas. Y tenemos un personaje que al final es un personaje como más duro, entre comillas, o más cínico, o incluso más honesto, en el fondo, que la mayoría de caballeros que podemos ver en este reino, que algunos obviamente se creerán todo este tema de los ideales y jugarán con eso, pero otros no, y la mayoría no irán por ahí, ¿no? Porque al final cuando estás peleando por luchas por tu pellejo y punto, ¿no? Entonces este es un poco el tema. Esto ya me ayuda mucho porque cuando vaya a escribir sus escenas puedo entender cómo piensa, porque yo he llegado a entender cómo piensa porque sé cuál ha sido su cadena de pensamiento para llegar a este punto. Y eso es básicamente lo que necesitáis aquí, entender esa cadena de pensamiento. Yo en mi caso esta cadena de pensamiento la he hecho pues en base a la experiencia, en base a entender pues cuál es mi trasfondo, qué quiero del personaje, tal, pues puedo hacerlo. Me puedo hacer las preguntas, puedo desarrollar todo esto. Si vosotros no llegáis a este punto, os estancáis, tenéis cuestiones de decir, hostia, es que no sé muy bien cómo sería esto, o a nivel histórico no sé cómo funcionaría esto, o tal, nuevamente, yo creo que la IA os puede ayudar mucho en esto. Pero no la uséis para que os haga el personaje, y esto yo creo que es el error. Mucha gente diría, vale, tengo un personaje, se llama así, hace esto, desarróllame el personaje. Y pum, la IA te da algo. Eso no lo hagáis. Porque esto yo creo que es cuando empezáis a cagar. No tenéis que decirle a la IA que os haga el personaje, sino que básicamente le tenéis que, por ejemplo, oye, yo quiero que el personaje sea, vamos a poner en este caso un médico, pero yo no sé muy bien cómo funcionan los médicos. Oye, pues un médico en la Edad Media, ¿qué tipo de pensamiento tendría? ¿Cómo funcionaría la medicina en esa época? Tal, pum. Ahí la IA te da información. No te está construyendo el personaje, pero sí te da información, contexto, para que tú puedas entender mejor y construirlo en base a esto. O decirle, mira, pues yo tengo el personaje que lo he desarrollado así, pero me faltaría, creo, ciertas zonas. ¿Podrías decirme qué preguntas me puedo hacer para desarrollar mejor mi personaje? Y entonces ahí la IA te hace preguntas. Es mucho más valioso, creo, que la IA te haga preguntas a que te dé respuestas. Porque las respuestas las tienes que hacer tú porque para algo es tu personaje. Pero si te da preguntas, ya te activa esa manera de cómo pensar, ¿no? Yo en este caso, obviamente, como sé desarrollar un personaje, pues las preguntas ya me las hago yo. No me hace falta ir a la IA que me haga las preguntas porque yo ya sé lo que quiero conseguir. Pero si vosotros no lo tenéis del todo claro, ir a la IA que os dé las preguntas y luego contestarlas vosotros. Y si veis que os falta contexto, pedirle ese contexto. Lo que os he puesto del médico, lo que yo que sé, cualquier otra profesión. Que veis que, por ejemplo, el personaje es un mago y tenéis que entender cómo funciona vuestro sistema de magia porque no lo habéis desarrollado. Pues lo mismo, vais para atrás, desarrolláis el sistema de magia vuestro y cuando lo tengáis desarrollado volvéis para adelante y desarrolláis el personaje. Este tipo de cosas es como deberíais trabajar, ¿vale? Pero no pidáis a la IA que os haga el personaje por vosotros porque ahí es cuando la caga, ¿vale? Y ahí es donde aparecen los errores. Porque ya no será vuestro personaje, será un personaje que tampoco acabaréis de entender, no entenderéis el razonamiento de cómo la IA ha llegado a esas conclusiones. Entonces podéis usar inteligencia artificial, pero usadlo bien. Y siendo vosotros siempre los que toméis las decisiones finales de cómo va a acabar siendo el personaje, ¿vale? Que os genere preguntas, que os dé información.
está de puta madre, pero que no resuelva el ejercicio porque entonces no tiene gracia, no va a ser vuestro personaje y no vais a entender del todo cómo funciona. Así que, bueno, esto sería todo por el vídeo de hoy. Veremos muchísimo más en futuros vídeos, veremos cómo coger este personaje y utilizarlo pues, para meterlo en novelas, en escenas y todo esto, cómo es ese proceso de creación pues, de una novela ahora que ya tenemos tanto cómo creamos personajes y cómo creamos world building. Nos queda la tercera pata, que es cómo creamos la novela ahora, pero eso ya lo veremos en futuros vídeos. Recordad suscribiros al canal si no estáis suscritos, dadle un like al vídeo si os ha gustado y como siempre nos vemos la semana que viene. Adiós.